Eh, ¿Cuál es tu punto de partida habitual para componer una obra? ¿El texto, la imagen, el cuerpo, una sensación? Todas juntas. Eh, pero específicamente, en aquella época eran más imágenes, en el 80, 85. Y, pero cuando hablamos de dramaturgia, las cosas llegan por sí solas. Entonces aparece, por ejemplo, un objeto, ¿no? Ese objeto me puede inspirar a hacer algo. Por ejemplo, en este momento, mm, que estoy creando girasoles. ¿De dónde surgió Girasoles? Resulta que me metí a Temu. Debes conocer Temu, que es una venta por plataforma china. Y de pura curiosidad me metí y me encantó una capa. Entonces la pedí y la compré. Cuando ya me llegó la capa, yo dije, pero ¿yo qué hago con esta capa? Esto me sirve es para disfrazarme, no sé qué. Y la capa era negra con blanco. Yo dije, ajá, aquí me están mandando como una insinuación de trabajar algo entre lo claro y lo oscuro, entre la vida y la muerte, entre el dolor y la sanación, entre... ¡Prum! Se empezó a disparar un argumento que llevo más o menos como unas 60 hojas escritas en el desarrollo de la obra. Y ahí va. Y llegamos a un punto donde cada vez que se hace una acción surge otra y la dramaturgia va señalando como hacia dónde se va enfocando uno y pum, pum, empieza a crecer esto y partimos de, no sé, una improvisación de 1 minuto y ya voy en 35. Entonces, las cosas surgen en este momento, como te digo, pero por supuesto uno puede partir de la misma música, de una imagen, de una sensación, de una emoción, de un sentimiento. Y en general, todo eso se va mezclando, no tanto, sino integrando, que en la misma producción pasa por todas esas emociones. Entonces, va a haber de todo, va a haber música, va a haber emoción, va a haber eh, ut- utilización de elementos con significado. eh, y por ejemplo, en esta obra que estoy trabajando, nunca lo había hecho, estoy trabajando con música colombiana y eso sí que da muy buenas posibilidades porque me siento colombiano con esa música y son esas guabinas y esos bambucos. eh, Donde no es bailar la música colombiana, pero sí es algo que acompaña a una situación oscura y que se enfoca hacia soluciones. Pero estamos en Colombia, estamos en esta región, de la región andina, no sé qué, y llegó la música original por una amiga y bueno, ahí se va estructurando la cosa. ¿Qué premisas les das a tus bailarines, actores para construir una pieza? Es que depende de la pieza o depende de lo que se vaya a trabajar. En este momento yo, bailarines, actores, los tengo a nivel de el trabajo con el Ministerio de Cultura o las artes y los saberes, que yo voy a municipios a dictar laboratorios de dramaturgia de la danza. Entonces, en este caso, con lo que yo trabajo es con los elementos fundamentales de la composición, la forma, el tiempo, el ritmo, calidades de movimiento, espacio escénico. Entonces, es un laboratorio, por ejemplo, de 20 horas. El primer día solamente se ve la forma, el segundo el ritmo, el tercero
las calidades de movimiento, el cuarto, el espacio escénico, bueno, y el tiempo. Son 4 horas para cada elemento y simplemente se da una información de la teoría, lo que significa el elemento, y se empieza en la práctica como movimiento a desarrollar ejercicios sobre pautas. Por ejemplo, yo puedo decir que tú puedes pensar en cuál es tu vocal. Entonces, si hablamos de vocales, entonces si uno va a hacer la A, entonces todo el mundo hace la A porque esa fue la que me enseñaron en el colegio y no sé qué. No, la A tuya con tu cuerpo, ¿cuál es? ¿No? Entonces, la A, la E, la I, la O, la U, y la deconstrucción de esas vocales a partir de las consonantes. Entonces, eso es una manera de ver, por ejemplo, el diseño de la forma en tu cuerpo, las vocales. Ahora vamos con los verbos, ¿no? Ahora vamos cómo interpretas tú un sentimiento con tu cuerpo. Entonces, esas son las pautas. Eh, y especificar qué es un verbo que puede mandar a la mente una imagen, que se evoca una imagen mm, clara, porque los verbos permiten decir si es torcido. Entonces, si es torcido, yo en mi mente entiende que el estímulo de la palabra torcido me llega a tal punto que me genera a partir de la imagen, el sistema nervioso desarrolla, a partir del sistema nervioso se desarrolla ese lenguaje corporal. ¿Sí me hago entender? Entonces, las pautas son esas. Eso en el diseño de la forma. Pero si hablamos del tiempo, hablamos del tiempo estático y el tiempo dinámico. Entonces, el tiempo estático es este silencio que te acabo de mostrar, o el tiempo dinámico que es repetitivo en creciendo y en decreciendo. Esas son las pautas del tiempo estático y el tiempo dinámico. Si hablamos del ritmo pasa igual. Además, cada concepto está amarrado una cosa con otra. Por ejemplo, la forma es el diseño del lenguaje del cuerpo del bailarín actor. Esa es la forma. El tiempo es la condición estática o dinámica de esa forma. El ritmo sería la manipulación consciente del tiempo. Y la calidad de movimiento, pues es la fuerza que se le imprime a los músculos para generar ese movimiento dentro de un espacio escénico que puede ser formal o no formal. Entonces, cada elemento tiene sus propias pautas. Desde cada pauta se genera prácticamente un ejercicio de composición prolongado y extenso, y cada pauta, es decir, si por ejemplo en el diseño de la forma, tú estás trabajando sobre el verbo desear y violentar al mismo tiempo con antagónicos, entonces generas una frase de movimiento que sumamos tu frase a la de él, a la de ella, a la de él, y formamos una estructura. De esa estructura la empezamos a deconstruir con otros conceptos y pueden llegar las calidades de movimiento para desarrollar aún más lo que se quiere decir dentro de esa estructura, hasta formar realmente con los elementos fundamentales externos de música, vestuario, maquillaje, iluminación, etcétera, formamos un texto dramatúrgico, porque en la danza no existe el texto dramatúrgico como tal. Es decir, existe un preguión, no existe un guión. El guión es lo que vemos en la puesta en escena. Cuando ya se desarrolla y vemos, llegamos al teatro, nos sentamos y vemos esa puesta en escena, ese es el texto dramatúrgico. Ese es el texto. Lo anterior es y esos textos también tienen subtextos, pero quiero decir que no sucede como en el teatro, que el dramaturgo escribe en la obra y tiene unos personajes y ya está delineado y esto es lo que se dice y tiene los enfoques pues de desarrollo, también del lenguaje corporal o de movimiento, pero ya está especificado. En la danza no, en la danza se escribe una escena y la escena tiene que estar escrita de tal manera, tan en forma sintética, en una síntesis muy pequeña, que permita el desarrollo
¿A través de qué? De los elementos compositivos. Entonces, eh, en general las escenas de danza son una escena escrita que se llama preguión. Y ese preguión lo desarrollamos a partir de los significados de lo que está escrito en esa escena escrita. Hoy en día también se dan pautas para que la gente investigue o para que la gente actúe. Por ejemplo, Eugenio Barba trabaja de esa manera. Él es de los que da un texto, váyase a su casa 3 meses y me trae un resultado de un lenguaje corporal. Entonces, hablemos de una estatua de del presidente de la República. Trabaje sobre esa estatua, entonces toma la posición. Y cómo esa estatua dice un discurso político, social y tal. Y en esa medida, mm, en esa medida cuando se hacen esos discursos y esos movimientos y estas acciones, puede ser que después le quitamos el texto y cuando se habla de otro texto a que corresponde a la obra, va a utilizar ese lenguaje corporal. Esa es una manera como trabaja Eugenio Barba. Eh, por eso hablo de que los resultados pueden, en el teatro imagen del movimiento está pasando eso, dependiendo de quién y cómo lo trabaje. Entonces, en el teatro contemporáneo pasa ese tipo de cosas. Y en la danza contemporánea y en la danza dramatúrgica, porque es que la danza dramatúrgica no abarca solamente la danza contemporánea, sino todos los géneros dancísticos, todos los bailes, etcétera. Entonces, en cualquier circunstancia, por ejemplo, una de las cosas más complejas es de construir el folclore sin perder la esencia de esa danza o de ese significado que tiene la cumbia o que tiene el mapalé o en fin. Pero como en un bambuco yo también puedo expresar una siembra de un arroz bailando bambuco, por ejemplo, ¿no? No es solamente la historia del hombre y la mujer y el coqueteo y la conquista, sino pasan muchas cosas. Entonces, en ese sentido, sí hay pues muchos caminos, muchos enfoques, muchas técnicas que dependen de la exploración, la investigación, la experiencia y el apunte certero que se le da al bailarín actor, la pauta específica que le aclare y que permita realmente que el desarrollo de la acción sea lo que se necesita para la obra y no unas improvisaciones porque pasa muchísimo en la danza que se quieren decir cosas y resulta que uno va a ver el espectáculo y resulta que no dijo nada de lo que está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas específicas de composición coreográfica o de cómo llegar a, a decir lo que quieren decir si no tienen esa exploración. Generalmente se quedan en montajes y en coreografías muy básicas, diría yo. Entonces, sacamos la coreografía de tal cosa, entonces se hace la coreografía y esa es. No se llegan a hacer deconstrucciones y deconstrucciones y más deconstrucciones hasta que se llega a una madurez de la obra o del movimiento o del lenguaje que se esté utilizando. Si te dijéramos en este momento que definas en 3 palabras tu universo escénico, ¿cómo lo definirías? En 3 palabras, mi universo escénico, investigación, creación, interpretación. ¿Qué crees en este momento que le hace falta a la danza en Colombia? ¿En su Yo creo que la estructura danza, poética o en su gestión desde las artes? ¿Tú qué piensas? lo que te puedo decir es que esto ha cambiado mucho. Desde que nosotros empezamos en el 80 sí, 82, 85, pues que no éramos sino 2 compañías o 3
en Bogotá, y bueno, pero ahora hay miles, no son cientos, son miles de compañías, así sean día dos. Entonces, y por todo el país, ¿no? Entonces la gente está muy pila, la gente está desarrollando cosas muy bellas y con esto de la posmodernidad y de la posibilidad de ver lo que está pasando en el mundo danzario y de las necesidades de la cibernética y la civilización y la rapidez. Entonces ahora ya hablamos, por ejemplo, de ballet contemporáneo con unas agilidades y unos movimientos que uno se queda asombrado. O sea, los cuerpos están haciendo unas cosas que parecen ficticias, no parecen humanos. Dice uno, esto es como de otro lado. Y es que está pasando eso, yo creo que se está conectando con otras cosas. Eh, entonces hablo a nivel del planeta, digamos, ¿no? ¿Y qué le falta a la danza en general? No solamente en Colombia, sino en general, porque no se trata de copiar a los europeos, sino más bien ahora los europeos están viniendo a hacer búsquedas acá, los mismos americanos, y vemos obras europeas que uno dice, no, esto nada que ver, o a esto le falta mucho, hay muchos vacíos, etcétera, al igual que pasa aquí en Colombia. Entonces, yo creo en lo que yo experimento con estos laboratorios que hago en los municipios, porque yo me encuentro con maestros de maestros, me encuentro con maestros de todos los géneros. No hay conciencia, no hay conciencia eh, de, de la teoría, el significado de la teoría. No existe. Yo siempre que llego a dictar los talleres que hablo de cada elemento, como te dije, la forma, el tiempo, el ritmo, y los defino y sobre cada uno trabajo, resulta que eso ha existido toda la vida, siempre. Pero la gente no tiene conciencia de eso. Entonces, después de esos laboratorios, cuando la gente dice, no, pues claro, ahora tengo claridad para dónde voy, cómo puedo hacer, cómo puedo crear, qué puedo desarrollar. En corto tiempo puedo realmente hacer una cosa, una obra, un montaje. eh, mm, Precisamente porque hay conciencia de la teoría, del significado de la teoría y cómo desde la teoría hay pautas para desarrollar el lenguaje corporal. Entonces, falta esa conciencia en Colombia y en el mundo, pero si hablamos de Colombia, eh, y si hablamos de una manera generalizada, por ejemplo, ahorita vi, bueno, un taller que estaban dictando en Cali, justamente, para jóvenes caleños y con pautas desde el folclore les estaban dando herramientas, pero había de todo, había danza africana, había muchos movimientos interesantes allí. eh, y entonces yo prácticamente le escribo a la ministra, ¿no? A la directora de danza, de la gerencia de danza, mire los resultados de este taller y este es el testimonio. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Y empiezo a molestar, les empiezo a mandar material y no me contestan y les mando hasta que las canso y me tienen que responder. Eh, con una respuesta está bien, que uno sabe que por lo menos sí están mirando y están observando lo que está pasando. Y que se está diciendo, mire, aquí hay este material para que lo utilicen porque volvemos al mismo juego. Entonces es dar talleres y laboratorios o clases de técnica y de movimiento y de reconocer el folclore y de reconocer nuestras raíces y nuestros territorios. Perfecto. Pero también de qué manera entrego una herramienta para que ellos tengan la información y puedan realmente explorar, investigar y desarrollar. Porque una cosa es hacer una clase
y copiar y seguir el método del coreógrafo o del maestro de baile, que entonces lo que enseña es el movimiento que él sabe, pero no están dispuestos a explorar y llegar más allá. Entonces, eso me parece que es una faltante compleja. Eh, no digo grave, porque pues, grave es la enfermedad con la que uno se muere. Y ni siquiera es grave. Cuando uno se muere y punto, ya. ¿No? Yo creo que se utilizan esos lenguajes, pero sí falta, yo creo que delicadeza de información y tener en cuenta de verdad las herramientas y cómo utilizarlas, porque de todas maneras también hay mucho amiguismo, que es artera. Entonces, es que no hay que ser amigo de nadie para que reconozcan un trabajo y para que realmente le den el enfoque que necesita. Pero en estas cosas la gente siempre está amarrada y muchas veces pues tampoco saben porque hay gente que está en puestos directivos del gobierno que tienen las mejores intenciones, pero es que uno no se puede quedar en intenciones. Hay que educar, realmente educar. Maestro, una última pregunta. ¿Qué le gusta ver como espectador en una pieza de danza o de teatro? Bueno, por lo general a mí me gustan todas las artes escénicas. Y me gusta ir a museos y me gusta ver teatro, me encanta, me encanta el canto, me fascina, los cantautores. Eh, ¿Qué me gusta ver en una pieza de danza o de teatro? Y hablamos en general de cualquier arte que que me comunique lo que quieren decir de una manera profesional, rigurosa, que tenga una exploración, porque hay cosas que a uno puede ser que no le gusten por el tema, pero que si está tan bellamente elaborado y con un trabajo extraordinario, pues lo deja a uno sorprendido y enriquecido y maravillado. En general, no tengo la capacidad de juzgar ni lo bueno ni lo malo, no creo ni en lo bueno ni en lo malo, creo que la gente hace hasta donde conoce y hasta donde puede con la herramienta que tiene. Eh, y por eso unas veces uno ve y se queda, otras veces ve y pasa la página y se va para otro lugar. Eh, Me interesa mucho la imagen, es decir, yo en teatro y en teatro tradicional, yo tengo que saber, bueno, esto es teatro tradicional, vaya y venga, estos son actores y estos son clásicos y no sé, bueno, tienen su manera de expresar y puede ser algo muy moderno o algo con imágenes o algo definitivamente que no es moderno, sino de aquellas épocas, todo es válido, pero como te digo, si hay una buena interpretación, una buena exploración, las cosas le llegan a uno. En el teatro tradicional, a mí me falta muchísimo el lenguaje corporal. No hay desarrollo del lenguaje corporal. Es que te amo porque así son las cosas, pero entonces, no, es que, y puede ser que también la imagen del cuerpo y esas interpretaciones bellísimas de grandes actores